seem to really want to bring those creations to life. La bruma de la madrugada aún no se había disipado cuando Gilberto llegó frente al portón del Panteón Municipal de San Nicolás del Monte. El reloj marcaba 6:03, pero él no recordaba haber salido de casa. Llevaba las llaves en el bolsillo, las mismas que usaba cada noche para cerrar el candado de la reja principal. Y sin embargo, ahí estaba, abierta, como si nunca hubiese sido cerrada. Le costaba respirar. No hacía frío, pero el aire parecía más denso que otras mañanas. Apretó el abrigo sobre el pecho buscando calor, pero no era el clima lo que lo estremecía. Era otra cosa, algo invisible, algo que lo acompañaba desde hacía días, aunque él se negara a aceptarlo. Al meter la mano al bolsillo derecho, sintió un objeto metálico que no recordaba haber puesto allí. Lo sacó lentamente. Era el relicario, ese mismo colgante de plata oscura que había dejado con toda certeza dentro del cajón donde guardaba las cosas que no quería volver a ver. Y sin embargo, ahí estaba, frío como la madrugada, descansando en su palma como si siempre le hubiera pertenecido. Gilberto no sabía por qué cruzó el umbral del panteón. No llevaba herramientas ni uniforme. No tenía razones. Simplemente lo hizo. Cada paso dentro del cementerio se sentía más pesado. Las tumbas bien alineadas, las cruces cubiertas de rocío, los cipreses inmóviles. Todo estaba igual, y a la vez todo parecía distinto, como si el lugar reconociera su presencia. El silencio no era nuevo para él. 30 años de trabajo entre lápidas le habían enseñado a convivir con el silencio. Pero ese día, el silencio no era paz, era tensión, era espera. A medida que avanzaba por el camino de grava, sus botas producían un sonido seco que rebotaba entre los nichos. De pronto, se detuvo, no por decisión propia, sino porque lo sintió. Una presencia, no vista, no oída, pero allí, como una sombra adherida a su espalda. Giró lentamente. Nada. Solo la entrada vacía y el portón balanceándose con lentitud, emitiendo un crujido débil, como un suspiro de hierro viejo. Volvió la mirada hacia el sector sur, la parte más antigua del cementerio, donde el tiempo parecía no pasar, donde la tierra no aceptaba nuevas raíces. Fue allí donde escuchó el primer sonido, hojas secas arrastrándose, sin viento, un roce leve como pies descalzos sobre piedra. No se atrevió a voltear. Supo, desde lo más profundo de su instinto, que algo lo estaba llamando. Y lo peor, no era la primera vez. Si tú también eres de los que no puede apartar la vista cuando se trata de historias así, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora de tu vida, porque esta historia apenas comienza. Gilberto llevaba semanas sintiendo que algo había cambiado en el panteón, aunque no lograba precisar el qué. Su rutina era simple: entrar temprano, revisar los sectores, limpiar hojas, regar flores, mantener los caminos despejados. Pero desde el entierro de Pascual Ortega, un hombre viudo que vivía solo cerca del Canal Viejo, las cosas habían comenzado a torcerse. El cuerpo de Pascual llegó con el rostro cubierto, lo que no era inusual, pero lo que escuchó en voz baja a los trabajadores de la funeraria no lo dejó en paz. No tenía rostro, como si la piel se hubiera derretido. No quiso preguntar más. Prefería la ignorancia a las explicaciones imposibles. Sin embargo, la noche anterior al entierro, algo le impidió dormir. Cerró los ojos a las 11 y los volvió a abrir a las 3 de la mañana. No por un ruido, ni por un mal sueño. Solo se despertó, con una sensación inquietante en el pecho. Se sentó al borde de la cama y sintió el impulso de asomarse por la ventana. Desde allí, a lo lejos, alcanzó a ver la silueta de una mujer vestida de blanco entre los cipreses. Era doña Clarisa. Doña Clarisa había muerto hacía años,
Había sido una mujer amable, siempre le dejaba tamales en fechas especiales. Gilberto mismo la enterró. Recordaba con claridad su nicho, su fotografía sonriente, el ramo de bugambilias que su hija solía llevarle. No podía estar ahí, pero lo estaba. A la mañana siguiente, al recorrer el sector viejo para barrer hojas secas, descubrió huellas descalzas en la tierra húmeda. No llovía desde hacía días. Las pisadas terminaban justo en una fosa olvidada, una que no tenía lápida, ni cruz, ni flores, solo tierra desnuda. La miró por un instante y algo en su interior le ordenó alejarse, pero no lo hizo. En vez de eso, limpió la zona. Algo lo empujaba a hacerlo, como si aquella tumba silenciosa exigiera atención. Al remover algunas ramas secas en una esquina, vio algo brillante, parcialmente cubierto por polvo. Un pequeño relicario, viejo, de plata ennegrecida, el mismo que luego aparecería en su bolsillo sin explicación. Lo guardó sin pensarlo demasiado, atribuyéndolo al descuido de algún visitante que había perdido la pieza muchos años atrás. Pero en su interior sabía que eso no era cierto. Ese objeto no pertenecía a nadie vivo. Desde ese día, el panteón dejó de ser su lugar de trabajo. Se convirtió en algo más, un espacio que lo observaba, que lo esperaba, que lo necesitaba, y fue justo entonces cuando llegó el cuerpo de Teresa, una joven de apenas 22 años. Murió de manera repentina, dijeron, paro respiratorio sin causa aparente. Gilberto cavó su tumba cerca de los árboles nuevos, sin saber que ese momento marcaría el inicio de lo irreversible. Quédate hasta el final, porque lo que descubrió Gilberto en los días siguientes te va a dejar helado. Después del entierro de Teresa, la vida de Gilberto comenzó a descomponerse en pequeños detalles, casi imperceptibles para cualquiera que lo viera desde fuera, pero para él todo era evidente. Dormir ya no era posible. Cerraba los ojos por inercia, pero nunca llegaba a descansar. A veces despertaba con la sensación de haber gritado, aunque su garganta no mostraba señales. Otras veces se encontraba sudando, con el corazón latiendo como si hubiera corrido kilómetros. Lo más extraño era que, al despertar, no recordaba si había soñado. Solo quedaba una impresión vaga de haber estado en el cementerio, sin estar realmente ahí. Los objetos cotidianos de su casa comenzaron a fallar. El reloj de pared se detenía cada noche a las 2:43, siempre a la misma hora. Las luces parpadeaban, aún con focos nuevos. El refrigerador, recién reparado, comenzó a emitir un zumbido agudo, tan molesto que tuvo que desenchufarlo. Incluso la radio, que solía acompañarlo con música ranchera por las mañanas, solo emitía estática. Una vez, entre el ruido, creyó escuchar su propio nombre, Gilberto. Lo apagó de inmediato y no volvió a encenderla. Lo más perturbador fue lo que ocurrió con las plantas del sector donde había enterrado a Teresa. Eran bugambilias jóvenes, resistentes, recién trasplantadas, pero en menos de una semana se secaron por completo. No era falta de agua, él mismo se aseguraba de regarlas. Revisó la tierra y notó que estaba más compacta de lo normal, como si hubiera absorbido algo que la había endurecido desde adentro. Las raíces estaban negras, muertas. Intentó convencerse de que era coincidencia. Sequía, mala calidad de las semillas, un hongo quizá, pero las demás flores, incluso las que estaban más lejos, seguían vivas. Solo las del entorno inmediato al sepulcro de Teresa parecían pudrirse lentamente. Una mañana, mientras barría las hojas de los pasillos principales, encontró una flor blanca sobre la banqueta de la entrada. Era una flor que no crecía en la zona. En su centro, un pequeño papel doblado cuidadosamente. No estás solo. F. El mensaje estaba firmado con una varios segundos en procesar lo que leía. F. Nadie firmaba así. Nadie.
excepto Felipe, el sepulturero que estuvo antes que él, el mismo que murió hace 5 años, tras una caída repentina en el mismo sector donde estaba enterrada Teresa. Guardó el papel en el bolsillo sin decir palabra. Desde ese momento, entendió que las casualidades se habían agotado. Lo que fuera que lo rodeaba, ahora le hablaba directamente. ¿Tú también sientes que hay cosas que no tienen explicación? Dale like si alguna vez experimentaste algo fuera de lo normal y sigue con nosotros, porque lo que viene no es para cualquiera. Fue durante una madrugada sin luna que Gilberto se levantó con una sensación extraña en el pecho, como si le faltara el aire. Caminó descalzo hacia el baño, frotándose los ojos, intentando sacudir esa opresión que lo envolvía desde hacía días. Al encender la luz y mirarse al espejo, algo no cuadraba. Su rostro estaba ahí, sí, pero no del todo. Había un leve empañamiento en el cristal, como si una capa delgada de vapor cubriera su reflejo. Se inclinó, exhaló sobre el vidrio y lo limpió con la palma. Por un segundo, solo uno. El rostro que le devolvió la mirada no era el suyo, era el de Teresa, pálido, inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos desorbitados. Un rostro que no gritaba, pero suplicaba. Gilberto dio un paso atrás, tropezó con el marco de la puerta y cayó sentado en el suelo, jadeando. Cuando volvió a mirar, ya solo estaba él, o al menos eso quería creer. Ese día no fue a trabajar, cerró todas las ventanas de su casa, desconectó el teléfono y se quedó en silencio, con el relicario en la mano. Lo sostuvo durante horas, como si fuera un ancla que lo mantenía atado a la realidad. Por la noche, tomó una decisión. Debía volver a los archivos del cementerio, a los viejos cuadernos que Felipe había dejado guardados en un gabinete oxidado dentro de la administración. Eran libretas con tapas duras, maltratadas por el tiempo, algunas con manchas de humedad y otras con hojas sueltas. Gilberto se sentó bajo la luz tenue del foco colgante y comenzó a leer. Al principio eran notas simples. Entierro a las 10:00 am, familia Gutiérrez, día nublado. Pero a medida que avanzaba en las páginas, el tono cambiaba. Las frases se volvían más breves, menos lógicas, como si Felipe hubiera comenzado a perder el control de sus pensamientos. Encontró referencias a susurros, a zonas del panteón donde el suelo parecía respirar, a un punto específico que siempre evitaba, marcado con una cruz en un dibujo a mano alzada. Gilberto reconoció el lugar, la tumba sin nombre. Un nombre comenzó a repetirse en las entradas más perturbadoras: Benítez, la familia Benítez Murillo. Las notas hablaban de extrañas ceremonias, de entierros sin cuerpo, de muertes anunciadas antes de ocurrir. Felipe escribía cosas como «algo se mueve bajo la tierra» o «no debo dormir cerca del sector sur». Gilberto cerró el cuaderno con las manos temblorosas. En ese momento, el foco del techo parpadeó una vez, 2 veces, y se apagó. La oscuridad lo envolvió en completo silencio. Solo se escuchó un susurro débil que parecía venir de dentro de la habitación. Tú también lo viste. ¿Estás sintiendo escalofríos? Comparte este video con alguien que no crea en estas cosas y pregúntale qué haría si le pasara a él. Al día siguiente, Gilberto regresó al panteón como si nada de lo anterior hubiera ocurrido. Saludó al vigilante con un gesto seco y caminó directo hacia el sector sur, cargando una escoba como excusa. Era temprano, pero el sol ya se asomaba entre las ramas altas, iluminando de forma desigual los caminos. A cada paso, notaba el deterioro del terreno. Las piedras que bordeaban los pasillos parecían hundirse. La tierra estaba más dura, agrietada. Pero no era sequía, era otra cosa. Al acercarse al lugar que Felipe había marcado en el dibujo del cuaderno, todo se volvió más evidente. El túmulo sin nombre, una simple elevación de tierra entre arbustos secos, había cambiado.
Ya no era plano. Se había levantado unos centímetros, como si algo estuviera empujando desde abajo. La superficie, antes cubierta de pasto, ahora era tierra desnuda, resquebrajada, con vetas oscuras como si algo la hubiese quemado por dentro. Gilberto dejó la escoba a un lado y se agachó. Tocó la tierra con los dedos. Estaba fría, no como la frescura natural del suelo por la mañana. Era un frío que le recorrió el brazo hasta el hombro. Se enderezó de golpe. El relicario en su bolsillo comenzó a calentarse, como si respondiera al contacto. Intentó alejarse, pero algo lo detuvo. Miró alrededor. Todo el sector parecía más apagado. Los árboles cercanos, que recordaba altos y frondosos, ahora se veían torcidos, sus ramas apuntando hacia el túmulo. Las flores más cercanas estaban completamente marchitas. No era un deterioro común. Era como si el lugar drenara cualquier signo de vida. Sacó su celular, decidido a registrar lo que veía. Tomó varias fotos, enfocó desde distintos ángulos, incluso hizo un pequeño video. Pero al revisar las imágenes, la pantalla se volvió negra, luego blanca. El dispositivo se congeló y se apagó. Nunca volvió a encender. Esa noche, ya en casa, todos los relojes electrónicos se detuvieron exactamente a las 2:43, como había ocurrido días antes. Solo que esta vez, la radio se encendió sola. No sonó música, no hubo estática, solo un sonido metálico, repetitivo, como si alguien estuviera raspando una lámina con algo afilado. Gilberto desconectó todo de inmediato. Volvió a revisar el cuaderno de Felipe. Entre sus páginas encontró una mención a un incendio ocurrido en 1961. El mausoleo central de la familia Benítez Murillo había sido destruido por un fuego espontáneo. Los restos nunca fueron hallados. Según el acta, el terreno fue rellenado años después, sin ceremonia. La ubicación coincidía, palabra por palabra, con el sector que ahora lo atormentaba. Gilberto comprendió algo en ese instante. No se trataba de una tumba olvidada. Ese lugar era un cierre, un sello, y alguien, o algo, desde abajo, estaba empezando a abrirlo. Aquella noche, la oscuridad cayó más rápido de lo habitual. No había nubes, pero tampoco luna. Las calles de San Nicolás del Monte estaban inusualmente desiertas. Gilberto preparó una pequeña vela blanca, una linterna de pilas, que ya no confiaba que funcionara, y un abrigo grueso. El aire fuera de su casa no estaba frío, pero dentro de él, el presentimiento le helaba los huesos. Salió sin decir palabra a nadie. Nadie preguntaría, nadie se atrevería. Al llegar al portón del panteón, notó que la cadena colgaba floja, igual que aquella mañana. El candado estaba cerrado, pero sin asegurar. No lo abrió. Lo apartó suavemente y empujó la reja que crujió apenas, como saludándolo. Dentro, el camino parecía más largo. Cada paso que daba hacia el sector sur era como un eco contenido, tragado por la noche. La linterna parpadeó 2 veces antes de morir. Encendió la vela. La llama era pequeña, pero estable. Avanzó guiado por esa luz tenue y por la certeza de que alguien, algo, lo estaba esperando. No era terror lo que sentía, era resignación. Los susurros comenzaron apenas pisó el camino que daba a los cipreses viejos. Al principio eran leves, como un murmullo de hojas. Luego más claros, voces distintas, algunas femeninas, otras apenas un hilo de sonido. Todas decían lo mismo: Gilberto. El tono variaba, como si cada voz proviniera de un sitio diferente. Algunas parecían suplicar, otras advertir, otras simplemente repetir su nombre como una plegaria gastada. Al llegar al túmulo sin nombre, el viento, si es que se le podía llamar así, dejó de moverse. El aire se estancó. La vela parpadeó, pero no se apagó. Gilberto se agachó frente al montículo. No dijo nada, no rezó, no preguntó. Solo cerró los ojos por un momento, entonces lo escuchó.
No un susurro, no una voz del viento, sino algo que retumbó dentro de su cabeza como si hubiera sido dicho desde adentro. Tú ya sabes quién soy. Abrió los ojos bruscamente. El relicario en su bolsillo ardía. Se levantó de golpe y retrocedió. La tierra frente a él por un instante pareció moverse. No como un temblor, no como una luz. Era un solo punto del suelo. Respirando, como si algo debajo inhalara lentamente. De pronto sintió una arcada. Se inclinó, tosiendo fuerte. Lo que salió no fue saliva ni bilis. Fue tierra, oscura, seca, caliente. Cayó de rodillas, mareado. La vela cayó también, pero no se apagó. Al contrario, su llama creció unos centímetros, como si hubiera encontrado un aliento ajeno para alimentarse. No entendía cómo, pero sentía que cada palabra, cada mirada, cada aparición lo conducían a ese punto. No era un espectador, era parte. ¿Crees que todo esto es solo una historia más? Demuéstrame que no tienes miedo. Comenta con un emoji de calavera si llegarías hasta este lugar solo, de noche, con una vela en la mano. Gilberto no volvió a dormir esa noche, ni siquiera lo intentó. Encendió todas las luces de la casa, aunque varias titilaban sin cesar. Se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos, observando la puerta de entrada. No la perdía de vista. Sentía que en cualquier momento algo la cruzaría, pero no sabía si esperaba a alguien o si temía verlo llegar. Pasaron las horas en silencio. El reloj de pared seguía detenido en las 2:43. Cuando el primer rayo de luz filtró por la cortina, Gilberto sintió que la casa volvía a respirar. Se obligó a moverse, a preparar algo de desayuno, a hacer cosas simples, rutinarias, pero a media mañana alguien llamó a la puerta. No fue un golpe fuerte, ni impaciente, fue un golpe preciso, medido, como quien sabe que será atendido. Gilberto se acercó lentamente, sin hacer ruido, y miró por la mirilla. Era una mujer. Vestía completamente de negro, con un velo cubriéndole el rostro. Estaba inmóvil, con las manos cruzadas al frente, sosteniendo algo pequeño y cuadrado. «Quiero hablar sobre Teresa», dijo sin levantar la voz. Gilberto, desconcertado, abrió la puerta. La mujer no entró hasta que él se hizo a un lado. Caminó con calma, como si ya conociera la casa. Se sentó a la mesa y colocó el objeto frente a ella. Una fotografía antigua de Teresa en la escuela secundaria. Era imposible que la tuviera. «No hay mucho tiempo», murmuró la mujer. «Solo quiero que escuche». Hablaba con frases cortadas, como si repitiera algo memorizado hacía tiempo, pero que le costaba decir. Mencionó la familia Benítez, rituales olvidados, pactos sellados bajo tierra. Cada palabra calaba hondo, pero Gilberto no lograba interrumpirla. Su voz no salía. En un momento, la mujer extendió la mano y pidió ver el relicario. Gilberto, tembloroso, subió al cuarto a buscarlo, pero al volver a la cocina, ella ya no estaba. La silla seguía corrida. La puerta cerrada por dentro. No había sonido, ni pasos, ni rastro. Solo una tela negra doblada cuidadosamente sobre la mesa. Encima, escrita a mano, una sola palabra: perdón. Gilberto sintió un nudo en el estómago. Abrió el cajón donde guardaba papeles viejos y sacó el sobre con recortes que había acumulado. Entre ellos, una hoja amarillenta del periódico local, fechada en 1949. En la esquina inferior, una foto en blanco y negro mostraba a una joven desaparecida tras una fiesta familiar. El nombre debajo era inconfundible: Amalia Benítez Murillo. Era la misma mujer, la misma voz, la misma mirada detrás del velo. Desde ese día, Gilberto no volvió a abrir la puerta de su casa después del atardecer. Durante días, Gilberto evitó el sector sur del Panteón. No porque quisiera, sino porque sentía que cada paso en esa dirección lo acercaba a un límite invisible, una frontera que, una vez cruzada, no tendría retorno.
En lugar de eso, se sumergió en los archivos. Pasaba horas encerrado en la pequeña oficina de la administración, entre carpetas polvorientas y papeles amarillentos, como si buscara una pieza que faltaba en el rompecabezas. Sabía que no encontraría respuestas completas, pero necesitaba entender el patrón. Las muertes, los nombres, las fechas. Fue en una caja de metal olvidada en el fondo de un estante donde encontró un legajo sin clasificar. Adentro, varias actas de defunción, recortes de periódicos y una libreta con notas a mano, firmadas por un nombre que nunca había leído antes, Ignacio Benítez Murillo. Al revisar con atención, descubrió que ese hombre fue el último propietario oficial del antiguo mausoleo que, según los planos de 1960, ocupaba el lugar exacto donde ahora estaba el túmulo sin nombre. Según el acta, Ignacio murió el 4 de noviembre de 1961 durante un incendio que consumió la estructura desde adentro. El documento detallaba que su cuerpo nunca fue hallado, pero fue dado por muerto. No hubo autopsia, no hubo entierro oficial. Solo una nota al margen escrita con tinta corrida. No se quemó, no desapareció, se selló. Gilberto sintió un escalofrío recorrerle la columna. De inmediato, recordó una historia que su abuelo contaba cuando él era niño. Una leyenda que todos tomaban por invento de borrachos. La del hombre que fue enterrado vivo como ofrenda para sellar algo que no debía ser liberado. El patrón de los susurros lo llamaban. Según el cuento, no gritaba, no hablaba, solo dormía, esperando que alguien rompiera el silencio. Por primera vez en su vida, Gilberto pensó que aquello podía haber sido real. Volvió a leer las notas con más cuidado. Ignacio, según un testimonio perdido en el tiempo, practicaba rituales antiguos traídos de los pueblos más remotos de Oaxaca. Decía que el cementerio debía ser protegido de algo que no venía de este mundo, algo que vivía debajo de la tierra que no acepta descanso. Las ofrendas, los sacrificios, no eran para la familia, eran para evitar que eso despertara. Gilberto entendió entonces que la familia Benítez no solo había guardado un secreto, había mantenido viva una práctica durante generaciones. Y Teresa, Clarisa, Felipe, ninguno de ellos fue elegido por azar. Él tampoco lo era. ¿Te atreverías a investigar un secreto que lleva más de 60 años enterrado? Si fueras Gilberto, ¿seguirías leyendo o cerrarías la libreta y fingirías que nunca supiste nada? Deja tu respuesta en los comentarios, sin miedo. Gilberto ya no diferenciaba los días de las noches. Todo en su entorno había perdido orden. Dormía a ratos, en sillas, en el suelo, donde fuera, pero nunca descansaba. Las voces seguían con él, incluso fuera del cementerio. A veces lo despertaban con su nombre dicho al oído. Otras veces eran recuerdos ajenos que lo asaltaban sin previo aviso. Una niña llorando en una iglesia vacía, una mujer encerrada en una habitación sin ventanas, un hombre escribiendo con desesperación hasta romper la pluma. Sabía que no eran sueños, eran memorias, pero no suyas. Había dejado de asistir a la administración. Ya no registraba entierros, ni firmaba papeles. Solo caminaba, casi siempre solo, entre los mismos pasillos del panteón, como un vigilante sin horarios. Una noche, escuchó pasos detrás de él, se detuvo, giró. Nada. Al volver la mirada hacia el frente, vio, por un segundo, a doña Clarisa de pie junto a la tumba de Teresa. No parecía un fantasma, no flotaba. Estaba ahí, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Cuando dio un paso hacia ella, desapareció como si el aire la hubiese absorbido. Volvió a su casa sin saber cómo había llegado. Se sentó frente al espejo del comedor y al mirarse, vio algo más. Su reflejo no estaba solo. Detrás de él, justo en el umbral de la puerta, se formaban rostros borrosos. No distinguía a quiénes pertenecían, pero todos parecían gritar sin emitir sonido.
Algunos abrían los ojos como platos, otros estiraban las manos. Al girar físicamente, no había nadie. Pero al mirar de nuevo al espejo, seguían ahí. Comenzó a escribir. Usó un cuaderno viejo, el mismo donde alguna vez anotaba horarios de jardinería. Ahora en sus páginas describía cada cosa que recordaba: las pisadas descalzas, el relicario, la mujer del velo, la tierra que parecía respirar. A veces no sabía si las palabras eran suyas. La caligrafía se le deformaba a medida que avanzaba. A mitad de una frase notaba que estaba escribiendo en mayúsculas, luego en letra infantil, luego en algo que parecía latín. Cada página escrita lo dejaba más exhausto, más vacío. Una madrugada, mientras repasaba lo que había escrito, sintió un golpe seco en la parte trasera del cráneo. No había nadie, pero el dolor era real. Cayó al suelo y al abrir los ojos ya no estaba en su casa. Estaba dentro del cementerio, frente al túmulo sin nombre, con los dedos cubiertos de tierra y el relicario abierto sobre su pecho. Las voces no murmuraban ya, gritaban, llamaban, lamentaban, y entre todas había una que se repetía con una claridad perturbadora. Tú eres el siguiente. Tú ya eres parte. Gilberto comprendió que no solo lo estaban arrastrando hacia ellos, lo estaban incorporando. Ya no era un testigo, era uno más. Una semana después, un nuevo trabajador llegó al panteón de San Nicolás del Monte. Se llamaba Matías, tenía 30 años y buscaba un empleo tranquilo. El municipio le asignó el cargo sin muchas preguntas. El anterior no dejó aviso, le dijeron. Se ausentó hace días y nadie más quiso acercarse. Le entregaron las llaves, una carpeta con las instrucciones básicas y lo enviaron a comenzar. El portón principal estaba entreabierto. La cadena colgaba floja. Matías frunció el ceño y la aseguró con doble vuelta. La administración estaba polvorienta, con olor a humedad vieja. Al ingresar, vio un cuaderno abierto sobre el escritorio, escrito con letra irregular, a veces temblorosa, a veces ilegible. El encabezado decía solo una palabra: registros personales. Leyó unas líneas, creyendo que eran anotaciones de rutina. Pero no eran sobre poda de árboles ni limpiezas de tumbas. Hablaban de susurros, de sombras, de pactos antiguos, de una familia con poder que usaba la tierra como contención. Mencionaban nombres: Teresa, Clarisa, Felipe, Ignacio, y en repetidas ocasiones, uno más: Gilberto. Matías detuvo la lectura cuando llegó a una frase escrita con trazo fuerte, casi rasgado: no descansan porque yo tampoco puedo hacerlo. Cerró el cuaderno, incómodo, y lo guardó en el cajón. No entendía si aquello era una confesión, una advertencia o el desvarío de alguien que había perdido la razón. Pero algo no encajaba. Esa misma tarde, al revisar los sectores del cementerio, notó que el extremo sur estaba más deteriorado que el resto. El camino era más irregular, la vegetación más seca. Al llegar a una pequeña explanada olvidada, sintió que el aire cambiaba. No frío ni calor, solo distinto, pesado. En el centro, un túmulo sin lápida destacaba como una joroba oscura sobre la tierra cuarteada. No le prestó mucha atención. Hizo una marca en su hoja de trabajo y siguió. Al día siguiente, encontró en la portería una nota escrita con tinta azul sobre un papel grueso. No es una tumba, es una puerta. No tenía firma, solo un símbolo en la esquina, un círculo con una cruz mal trazada en su interior. Esa noche, el vigilante de una caseta cercana dijo haber visto a un hombre parado frente al portón principal, justo antes del amanecer. Estaba inmóvil, con las manos en los bolsillos y la mirada clavada en la verja. No se movía, no respondía, solo observaba. Cuando el vigilante se acercó para preguntarle si necesitaba ayuda, el hombre ya no estaba. Era Gilberto, dijo más tarde, aunque parecía
diferente. Desde entonces, hay quienes aseguran que el panteón guarda algo más que cuerpos, que hay alguien que aún recorre sus pasillos, escuchando, cuidando o tal vez atrapado. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar solo por un cementerio al amanecer? Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios "Yo vi la sombra" y demuestra que no huyes antes del final.